procesos relacionados a la industria es una secuencia de pasos para una preparación de un producto. ¿Qué cosa preparamos? Alimentos, bebidas, energía eléctrica, ¿cierto? A ver, vamos, Diego, ¿cómo será el proceso para producir energía eléctrica si yo tengo energía, llamémosle agua? Bueno, en ese caso están las centrales hidroeléctricas. El agua es una energía renovable, entonces, eh, primero está la generación, la etapa de generación. Eh, Pongamos el caso de la central Cañón del Pato, entonces luego viene la etapa de transmisión, que ahí consta de las líneas de transmisión, bueno, su correcto dimensionamiento. Y luego está la etapa de distribución. Y por último, ahí dentro de la etapa de distribución está la red primaria, la secundaria, y ahí es donde termina en los usuarios como nosotros. Y bueno, y también están las industrias, que son los usuarios de mayor demanda. ¿De acuerdo? Entonces, si él ha descrito una secuencia, ¿no? Pasos desde la producción, luego la transformación, luego la distribución y el consumo. Pregunta, ¿en este proceso puede ser primero la distribución sin la producción? No es posible, ¿cierto? Entonces, en los procesos industriales tiene que haber un orden, un procedimiento, una secuencia para poder obtener el producto final. Dentro de un proceso puede haber conjunto de equipamientos, tanques o tuberías. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, lo primero que tenemos que tener es un embalse. Ese embalse no está no está al mismo nivel de la casa de máquinas. Normalmente tiene una diferencia de alturas, ¿cierto? Potencia es igual altura por la eficiencia y el caudal. Entonces, equipamientos de este proceso de encontrar un producto final que es energía eléctrica, existe. Entonces, ¿también tienes tuberías forzadas? Sí. ¿Tienes generadores? Sí. Entonces, un proceso conlleva a equipos y tanques o elementos que tienen que ayudarnos a encontrar a la preparación de un producto. Dentro de este proceso también habíamos indicado que deben haber leyes que gobiernan. Una de ellas es una transformación química o una combinación para obtener nuevos productos, como lo veíamos en la clase anterior. Ácido base, transformas pH. Entonces, dentro del proceso, aun cuando comienzas a obtener una secuencia de pasos, también es necesario conocer las leyes que van a gobernar justamente a la obtención de este producto. Dentro del análisis de un proceso, lo que nosotros tenemos que primero identificar es la materia prima o la energía que va a ayudar dentro del proceso, se va a ir transformando y obteniéndose el producto final. Esta materia prima o energía necesariamente lo tenemos que transportar. El agua, si estamos hablando en la central hidroeléctrica, se almacena, pero lo tengo que transportar hasta la casa de máquinas. Si no, no va a haber esta ley física de energía, llamémosle mecánica, energía eléctrica, no va a haber esa interacción de cambio. Entonces, necesariamente esta materia prima se tiene que transportar. Por eso hablamos de secuencia. Ahora bien, si hay una secuencia de simplemente trasladar la materia prima y se va transformando en los siguientes pasos, pero también existen materias donde hay una transferencia de calor entre las propias materias. Es como habíamos explicado también en las clases muy anteriores,
cuando uno desea obtener un caudal de agua a una temperatura deseada. Lo que tenemos que hacer es poner una gran cantidad de vapor, ¿cierto? En una caldera de recuperación y luego haces fluir el agua fría. Entonces, ese intercambio de calor es la que va a producir justamente un nuevo producto. Asimismo, también puede haber transferencia de masa entre distintas materias. ¿De acuerdo? Normalmente cuando uno va a encontrar por ejemplo, en un proceso de elementos, pues hay distintos elementos o materia prima que se utiliza principalmente. Agua, azúcar, harina, leche, etcétera, etcétera. Entonces se van mezclando y hay una transferencia de masa que se está dándose. Entonces, pero tiene que ser una secuencia para poder identificar que es un proceso, que el objetivo final es un producto. La reacción de mezclas también existe lo mismo. Por ejemplo, si yo voy a comenzar a obtener mineral, pues habíamos nosotros indicado que el mineral está inmerso a distintos metales propiamente, y lo que vamos a hacer es separar. Y separar significa hacer reaccionar químicamente todos los metales que se encuentran incrustados, de tal manera de obtener, por ejemplo, plomo, zinc, plata, principalmente. Hasta ahí hemos separado. Sin embargo, nosotros queremos tener simplemente un elemento que posiblemente el giro de negocio nos puede rendir desde el punto de vista económico una rentabilidad. Con eso comenzamos a hacer la separación de esta mezcla, porque la mezcla cuando obtenemos normalmente la reacción química que se da es en elementos, llamemos líquidos, pero cuando ya necesito de todos los elementos que has comenzado a romper principalmente o a separar esta mezcla, lo que me voy a dedicar es a uno de ellos. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Cómo lo voy a separar? Y esta masa, ¿cómo va a ser? ¿O líquido o va a ser un material necesariamente sólido? Y uno tiene que mirar si el proceso dice que debo llevar de manera líquida para poder transportar a través de un buque hasta China para poder vender, por ejemplo, cobre o plomo, entonces lo tengo que llevar de modo líquido. Pero si el transporte es muy complicado y no has podido llegar con una tubería llevando esta materia prima y necesariamente lo tienes que transportar a través de vehículos, pues quítale el agua, porque si no estás llevando mineral más agua, o sea, estás gastando más. Entonces, esa filosofía de cómo vamos a identificar el proceso para obtener la materia final o el producto final, uno tiene que establecerlo. Sin embargo, dentro de todo este proceso, siempre vas a tener que almacenar, ya sea al inicio como materia prima o al intermedio como especie de una transferencia de masa o calor o reacción de mezclas, o finalmente cuando ya el producto final has terminado, pero de ahí comienza simplemente el despacho para poder llevar a un punto final que el cliente lo necesita. Entonces, este análisis de procesos es muy importante. A medida que estábamos viendo que hay una secuencia, esta secuencia son de dos tipos. Uno puede ser un proceso tipo continuo o puede ser un proceso tipo discontinuo. El mismo nombre lo dice, si es continuo, desde el momento que ingresa el producto hasta el final, no se detiene y vuelve a dar un círculo y va girando y va girando. En una central hidroeléctrica no es que en un solo momento va un metro cúbico de agua y con eso se terminó, encontraste un megawatt-hora y con eso el proceso terminó. No, esto es continuo. Entonces hay procesos que no se detienen en esa secuencia, sino va de manera continua. Sin embargo, también existen procesos discontinuos donde realmente el producto final va a ir en función a las secuencias o a las etapas que se van produciendo intermediamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la materia prima en un tiempo determinado se va a detener
porque necesita transferencia de calor o transferencia de masa o separación de mezcla, que necesariamente vas a tener que utilizar un silo o un tanque. Luego de tener esta separación o reacción química, va a continuar las siguientes secuencias. Entonces, este tipo de proceso es discontinuo. Para el primer caso y el segundo, la estrategia de control son totalmente distintas. ¿De acuerdo? Con tipo continuo, necesitas un tipo de control, un tipo PID que te está monitoreando en todo momento, la variable medida con la variable deseada. Pero en un tipo discontinuo puede estar seteada en función a tiempos. Entonces, ahí no necesitas tener una ley de control o midiendo la entrada y la salida para poder ver el error, sino simplemente secuencia de tiempos. Y cuando hablamos también de procesos discontinuos, hay un tipo manufactura, que en realidad viene a ser simplemente órdenes o controles numéricos que te van a ir dando coordenadas importantes para poder hacer principalmente el torno de un elemento final o como parte de una pieza de una estructura que uno quiere requerir, uno tiene que fabricar. Entonces, el tipo discontinuo, en otras palabras, no necesita tener una ley de control como un PID completo. Entonces, algo que les había mencionado de la diapositiva anterior es lo que indica principalmente esta diapositiva. Dice, el flujo es continuo, o sea, no se detiene el flujo. La materia prima ingresa a una velocidad constante y pasa por un número de operaciones hasta surgir el producto. Pero ojo, no tiene un momento donde se va a tener que detener. Y en el punto 3 te dice, los materiales o las materias primas no pertenecen estacionariamente a ninguna unidad de procesamiento, o sea, no se detienen, no hacen un tiempo muerto. En ese caso, lo que vamos a automatizar principalmente son bombas, sopladoras, fajas transportadoras, porque esas en ningún momento se detienen. Una bomba siempre está llevando una cierta presión, una materia prima, una sopladora de igual manera, una faja transportadora de distinta manera. Lo que sí se puede hacer es variar las velocidades, porque todos esos tres tienen actuadores que vienen a ser motores. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos del tipo batch, significa que el flujo del material no es continuo. Entonces ya algo habíamos hablado al inicio. Tiene diferentes tipos de operación. Puede ser químicas, físicas, y lo que te dice es, y esto se lleva a cabo en una o más tanques, o sea, necesariamente dentro del proceso o del sistema completo, el proceso va a tener tanques, tanques y tanques, ¿de acuerdo? Hasta que el producto deseado ya se encuentra en la condición que necesita el cliente. Por lo tanto, dice, no hay ingreso ni salida de materiales. O sea, ¿qué significa? Si yo dejo o ingreso un metro cúbico de agua, no es que ese metro cúbico de agua para este tipo de batch va a salir, sino se va a detener. Pasará un tiempo y recién saldrá en una transformación distinta ese metro cúbico de agua, ya sea en energía o masa distinta. ¿Qué tipo de procesos tenemos con el tipo batch? Bebidas, productos alimenticios, procesamiento de minerales, explosivos, detergentes, pinturas y productos farmacéuticos. Entonces, cuando uno ahora se pregunta, a ver, yo tengo sistemas de control o llamados también los controladores, y mucho me han hablado sobre PLC y controladores PID. ¿Dónde debo utilizarlo? Entonces, cuando yo tengo PLCs, principalmente los PLCs tipo relés, para un tipo de proceso batch, es el indicado, porque simplemente lo que necesitas es tiempo o una señal de un sensor que te ha identificado que debe continuar el proceso. Pero si tú tienes un PLC tipo continuo o señal continua, donde tiene dentro de la memoria PID, pues lamentablemente
para un tipo batch ha sido adquirir un PLC sobredimensionado. Entonces, cuando uno va a determinar un control tipo batch, tendría que ir a adquirir un tipo PLC tipo relé que solamente necesita unos y ceros, y la memoria y el timer. Pero si necesita un control tipo continuo, tendrá que tener el módulo PID o un controlador que te pueda reemplazar al PLC para poder hacer todo el tema de comenzar a comparar la entrada y la salida. Y si existe error, eliminar. Entonces, esa es la diferencia entre cómo elegir principalmente el controlador. Y cuando Eh, hablamos, si hay alguna pregunta. Profesor, hay compañeros que Sí. están esperando para ingresar. A ver, hacemos ingresar, a ver. De acuerdo, ya están admitidos. Y cuando hablamos del proceso tipo manufactura, no es igual que el primero, el tipo continuo, porque no se trata de mantener de manera constante la variable. Lo que va a cumplir principalmente es una serie de pasos, o sea, un procedimiento que se repite cíclicamente. En ese caso, lo que podemos utilizar es el tipo PLC. Por ejemplo, en algunos procesos ya bastante identificados son las fábricas de cervezas, principalmente la etapa donde es el embotellado, o la fabricación de piezas mecánicas, contornos CNC, control numérico controlable, ¿de acuerdo? Donde le vas a dar las coordenadas y lo que va a hacer simplemente la manufactura es determinar esa pieza en esas coordenadas o los puntos de corte que se han definido. De los tres, ¿cuál vamos a hacer? El primero y el segundo. El primero porque yo necesito saber cómo se sintoniza un controlador, porque la mayoría de los procesos son tipo continuo. En una central hidroeléctrica, en una central térmica, en una central solar, en una central eólica, en todo momento la variable de control lo tienes dando de manera cíclica. Los otros, como las manufacturas o el tipo batch, son procesos que posiblemente la solución es más sencilla con los PLCs para poder dar orden de uno y cero tanto a la entrada o a la salida de este módulo de los PLCs para poder automatizar. Una variable importante cuando se habla del sistema de control son los cambios de carga. ¿De acuerdo? Cambios de carga. Entonces, ¿cómo se define un cambio de carga? Es la acumulación del agente de control. O sea, ya estamos hablando que el cambio de carga es un agente de control. Pero ¿por qué? ¿O para qué? Para mantener en una condición de balance un proceso. ¿Qué significa mantener en balance un proceso? Significa que la variable que entra y la variable que sale deben ser idénticas. O sea, error igual a cero. ¿De acuerdo? Para que exista o para que sea igual el set point igual al PB, que es la variable del proceso, tú necesitas un cambio de carga. ¿Por qué necesitas el cambio de carga? Porque principalmente una perturbación hace que la variable de salida con respecto a la variable de entrada se desvía, ¿cierto? Supongamos, están en su caso ustedes, están en 20, 22 grados centígrados. Tu variable deseada o set point es 22. Tu sensor está midiendo 21. Entonces significa que hay un incremento de temperatura de 1 grado. Entonces tu cambio de carga va a hacer que esto disminuya a 20. Entonces, este agente de control es muy importante. Ahora, veamos un ejemplo en relación a un proceso ya industrial. Vamos a ver un proceso de calentamiento de agua por medio del vapor. Si tenemos vapor, necesariamente hay un intercambiador de calor. El agente de control, el agente de control es el vapor. Es lógico, ¿cierto? Si tú tienes caudal de agua fluyendo a través de este intercambiador de calor, si necesitas incrementar más la temperatura,
lo lógico es que incrementes más cantidad de vapor. Si la temperatura comenzó a incrementarse y se desvió a lo que tú estás pidiendo, entonces le quitarás esa cantidad de vapor para poder disminuir el caudal de salida. Pero hasta ahí el agente de control es el vapor. El agente de control. Pero el agente de control no es que necesitas vapor, incrementas o le quitas el vapor, disminuyes. Lo que en el sistema de control te va a tener que pedir es la cantidad. En este caso, la cantidad está a través del flujo. Y esa cantidad de flujo lo que se llama es variable manipulada. Veamos esquemáticamente cómo sería. A ver, lo vamos a dibujar acá en la diapositiva. Hay varios chicos que están con la cámara apagada. Yo lo voy a sentir o lo voy a sacar de la sesión, ¿ah? Profesor, disculpe, ¿me puede dar unos 5 minutos para instalar mi cámara, por favor? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se está notando? Ya lo ven en la diapositiva. Déjame borrarlo un momento. Muy bien, lo que estaba diciendo es lo siguiente, ¿no? Si tú tienes un proceso, ¿de acuerdo? Lo que sale es una variable del proceso. Para poder tú medir, lo que necesitas es un sensor, lo cual lo hemos visto ya en las sesiones anteriores. Lo que siempre se busca en un proceso es que el set point sea igual al PB, ¿de acuerdo? Para hacer esta igualdad, para tener este, llamémosle este balance, lo que yo necesito necesariamente es una comparación de lo que estoy midiendo con lo que yo deseo, set point. Entonces, si yo tengo un sensor, y este sensor lo voy a comparar, ¿cierto? Más o menos. Si yo lo comparo, lo que tengo que hacer es ver si finalmente el set point es igual al PB. Si todo marcha bien, bueno, el sistema de control no hace nada. ¿Cierto? El bloque C. Pero, ¿qué pasa si está en desbalance? El desbalance significa que ambos son totalmente distintos. Lo que te dice acá en el ejemplo es perfecto. El cambio de carga o el agente de cambio de carga es el vapor. Pero el vapor es simplemente ser un agente, es un elemento de todo el proceso. Lo que tú tienes que determinar a través del sistema de control es cuál es la cantidad del flujo de vapor que necesitas. A esto, punto, se le conoce como out, salida del controlador. O te está diciendo variable manipulada. Por eso te dice que el flujo es la variable manipulada, el cual varía por acción del controlador, que le llaman out. ¿Para qué? Para poder llevar nuevamente en un balance. Set point igual a PB. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de cambio de carga. ¿De acuerdo? Muy bien. Fue una pregunta. Sí. ¿El actuador en qué parte va, profe? Tengo entendido que el controlador le envía una señal al actuador y el actuador es el que modifica una operación en la planta, ¿no? Normalmente el actuador, a ver, lo que sale del controlador, pues son milivoltios o miliamperios. El actuador simplemente amplifica la acción para poder comenzar a actuar. Un actuador, ¿qué podría ser? Por ejemplo, una válvula que lo comienzo a aperturar, pero
El que va a dar la orden de apertura, si está abierto un 10% y quiero que vaya un 70%, si es una válvula neumática, el controlador le tendrá que decir, oye, tú necesitas abrir un 70%, por lo tanto tendré que convertir una señal eléctrica a una señal netamente física. Pero si son eléctricos ambos, y solamente en este caso la válvula tiene un servomotor, lo que necesita es ampliar la corriente para poder aperturar esta válvula. Entonces, todo actuador va después del controlador, no podría ir antes. ¿De acuerdo? Sí, profesor, Respondió claro. por. Muy bien. Sí, profesor, gracias. Muy bien, entonces, veamos. Estoy permitiendo ahora. Un momento. Vamos a activar la pizarra, ¿verdad? Ok, continuamos. Del ejemplo textual que se había presentado en la lámina anterior, lo que tenemos ahora ya es un proceso industrial donde el proceso es un intercambiador de calor. Tenemos una cantidad de vapor, ¿de acuerdo? Y también eso va a responder la pregunta de Ford. Tenemos una válvula. Lo que tenemos como salida del intercambiador es agua caliente. Entonces, también hay una entrada de agua fría, o sea, hay un flujo de entrada de agua fría, lo que debe salir agua caliente y además hay un agente de control que va a ser en este caso el vapor. Lo que vamos a comenzar a controlar es la temperatura de salida del agua, por eso tienes un traductor de temperatura. El que va a tener esta variable es, si está midiendo este punto, lo que está diciendo es un P, un momento. Lo que está diciendo es, tú estás comenzando a monitorear el PB, variable del proceso, ¿cierto? El controlador tiene un set point. Si lo que está midiendo es igual que la que estamos nosotros requiriendo como sistema de control, pues el vapor posiblemente sea igual a cero, en la condición que el set point es igual al PB. Pero si esto es distinto, lo que va a hacer el controlador va a ser, oye, manda una señal, ¿no? Le dirá, oye, apertura, para que ingreses un cambio de carga y con ello vas a poder incrementar la temperatura. Ahora, si es al revés, le dirá, oye, cierra, si la temperatura es mayor
la de salida es mayor que el set point que estamos identificando. Entonces, de esta manera, el cambio de carga lo que necesita es cantidad. ¿Cuál es la cantidad? O, si quieres llamarlo, si esta válvula se opera del 0 al 100% de apertura, ¿a qué nivel o cuál es la cantidad de apertura que vas a tener esta válvula? ¿50%, 20%, 30%? Pero como estamos hablando un sistema de control continuo, significa que la válvula puede operar del 0 al 100% y de manera continua. Y este sistema es un sistema de control continuo porque en todo momento está controlando hasta que el proceso se detenga y pues ahí a la condición de P, de set point y PB serán cualquier cosa, pero por mientras el proceso esté en marcha, en todo momento están monitoreando set point con PB. ¿De acuerdo? ¿Alguna Una pregunta? pregunta, Sí, profe. ¿Siempre un controlador necesita de un set point, por necesariamente? supuesto. Todo Y proceso profe, tiene set point. Por ejemplo, vamos a hacer un proceso del curso de automatización. Yo les he seteado para que saquen 20. En mi set point está 20, pero no todos van a llegar a 20, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que estamos haciendo para corregir? A que prendan la máquina, que participen, que existan 2 exámenes o más para que puedan llegar a 20. Si es que yo voy con una consigna, por ejemplo, de que ustedes van a desaprobar el 50% y mi máxima nota es 11, eso es el set point. Entonces, voy a hacer mecanismos para que ustedes saquen 11 como máximo. ¿Qué hago? No los hago participar, yo soy el único que habla y les comienzo a tomar exámenes tan difíciles, ya está seteado para que el 50% únicamente apruebe. Entonces, todo proceso, en este caso, lo que necesita es cuánto quieres que el caudal de salida tenga como temperatura. 25 es que, grados, sí, claro, claro. Profe, como antes de que usted ponga con su lapicero morado, estaba solamente el TC, ¿no? El controlador de temperatura. Entonces, cuando leemos esquemas, podemos entender que implícitamente los controladores tienen un set point ahí, aunque no correcto, lo coloquen ahí, ¿no? correcto, Ah, correcto. Profe, y cuando dos controladores están conectados, digamos, un controlador de temperatura está conectado a un controlador de flujo y el controlador de temperatura recibe el set point de temperatura y recibe un transmisor de temperatura, ¿no? Y de ahí Exactamente. sale una señal hacia, no sé, digamos, hacia un FC, ¿no? Hacia un controlador de flujo. ¿Se puede entender que lo que le va a enviar es un nuevo set point? ¿O qué es lo que le estaría No, enviando, profe? Porque, lo que le está mandando es un cambio de carga. Veamos con ejemplos acá en esta diapositiva a despejar un poco esa duda. A ver, vamos a borrar nuevamente. Mm, dejar de compartir. Bien, vamos a ponerle números, ¿de acuerdo? El caudal que tú necesitas como salida, este, supongamos, en 25 grados centígrados. ¿Sí? Y es en la mañana. Y ojo que el agua en la mañana debe estar en 17 grados centígrados. ¿Cierto? Es lo que está entrando el agua fría. Es lo que tienes en el tanque, está entrando al intercambiador. Pero para llevar estos 25 grados centígrados, está un flujo de vapor. Supongamos que está yendo 5 unidades, o ya, pues 5 metros cúbicos por segundo.
¿De acuerdo? Esa es la cantidad que está yendo. ¿Para qué? Para que la temperatura de salida esté en 25. ¿Por qué? Porque finalmente este set point le dijo que tú tienes que estar en 25 grados centígrados. Sin embargo, en el transcurso del día, esta temperatura, que es una perturbación externa, a mediodía ya no está a 17 grados, ¿cierto? Se incrementa y va llegando a 20, propiamente del medio del lugar que se encuentra. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Si este es 20, está ingresando 5 metros cúbicos por segundo, ya no existe un balance, existe un desbalance, ¿cierto? Entonces, ese desbalance, ¿cómo lo corriges? Con el cambio de carga. ¿Y quién lo va a hacer? El controlador, porque le va a decir, oye, mira, ya tú tienes 20 grados externos y sigues dándole 5 metros cúbicos por segundo todavía de flujo de vapor. Entonces, tenemos que ir reduciendo, porque si no, este set point es totalmente distinto que el PB. Por eso es que acá este señor está tomando en todo momento esta temperatura. Si hay un incremento del agua fría, es natural que este señor se incremente, ¿no? Entonces, si esto incrementó a 27 grados centígrados, por lo tanto 25 a 27 y hay un error. Ese error se tiene que eliminar. ¿Y cómo se elimina? Cambiando la carga, en este caso el vapor. Por lo tanto, como hay un incremento de temperatura, lo que va a hacer la válvula es cerrar. ¿Para qué? Para reducir posiblemente el flujo de vapor que está entrando al intercambiador. De esa manera, pues esto también va a tener que reducir nuevamente a 25. ¿De acuerdo? ¿Con eso se entendió el ejemplo? Sí, sí, profe, pero a lo que yo me recuerdo, a lo que yo me refiero, perdón, es que ese transmisor, ese controlador de temperatura no está conectado directamente hacia la válvula, sino que antes de la válvula hay otro Eh, controlador no, no, de ¿por qué nivel, no va a estar supongamos. controlada? ¿Por qué no va a estar conectado a la válvula? No, no, o sea, yo me refiero a otro ejemplo, profe. Lo que pasa es que para el curso de Control 2 estaba revisando unos esquemas para un trabajo de investigación y vi ese tipo de esquema, ¿no? Donde el controlador de temperatura no era que estaba conectado directamente hacia la válvula, sino que parece que enviaba una señal hacia un controlador de flujo, creo, y ese controlador de flujo recién estaba conectado hacia la válvula. Y lo que me dio a entender es que enviaba un set point, ¿no? Porque ese controlador de flujo también recibía otro transmisor de flujo. Y me generó esa duda, ¿no? Porque usualmente veo que va conectado así, ¿no? Usualmente esa válvula va conectado directamente al controlador de temperatura, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso que ustedes van a implementar el control de temperatura en este horno, tu duda se va a despejar totalmente, totalmente. Porque dentro del controlador al actuador, en este caso, que viene a ser las lámparas, pues hay simplemente un SSR que te va a ayudar a disparar. Pero SSR es lo que te está ayudando es ampliar la señal. No te está diciendo es, oye, estás teniendo un actuador distinto. ¿De acuerdo? Todas las Sí, profe. órdenes de cambio de carga lo va a determinar el sistema de control, que es la variable manipulada, que es el out, este out. ¿De acuerdo? Profe, una Ahora consulta. vamos Profe, a borrar. profe. Sí, Sí me escucha, ¿verdad? sí, Harold. Ya, quería consultarle. Allí estamos viendo que la válvula trabaja directamente alimentado con corriente, ¿no? Una señal eléctrica. ¿Qué pasa si la válvula, por ejemplo, es neumática? Entonces, antes del controlador de temperatura, o digo, después del controlador de temperatura, tendría que pasarse a otra etapa en donde se convierta esta señal en una señal neumática, ¿cierto? Exactamente, exactamente, Y exactamente. eso, y eso,
¿cómo lo determinaríamos? Creo que es viendo las líneas, ¿no? De comunicación entre estos elementos. Ujú. Sí, Ya, pues. correcto. Sí, totalmente correcto. Sí. Bien. Implementar el sistema este de control de temperatura va a ayudar mucho a que la teoría que hemos ido aprendiendo tenga una claridad y vamos a ir viendo ahí incluso que esta variable manipulada cómo interactúa finalmente con el proceso ya completo y el sistema de control y el sensor. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora estamos viendo todavía la teoría y luego ya ustedes van a poner en marcha. Después de 2 clases, ya ustedes van a tener la capacidad de hacer sintonización del sistema de control que hemos dejado como asignación. Entonces, una variable importante es la variable manipulada, que es el out, que es la salida del controlador, que es el cambio de carga. Es el agente de control. Es el agente de control. No solamente el agente de control puede ser cantidad de vapor, puede ser cantidad de agua también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero con qué fin? El fin es tener en balance el proceso. Y el balance perfecto es cuando el set point es igual al PB. La otra variable que es importante tener en cuenta cuando hablamos en el tema ya de sintonización de sistemas de control son los retardos de un proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Todo elemento o todo proceso tiene la capacidad para almacenar energía o resistirse a los cambios. ¿De acuerdo? Eso normalmente ocurre, ¿cierto? Ustedes cuando estaban haciendo el curso virtual, cuando se fueron al tema presencial, tuvieron una resistencia, porque hay pues una resistencia al cambio. O cuando ustedes están trabajando en un empleo y les gusta la comodidad y el jefe viene y le dice, ¿sabes qué? De mañana tú haces otra acción, uno como que quiere resistirse, pero eso es natural. ¿Por qué? Porque todos almacenamos energía. Se detiene el bus para poder subir y aquellos que están sentados notan algo distinto, los que están parados también lo mismo, ¿no? El bus para poder comenzar a ponerse en marcha hace una especie de retroceso y luego avanza. Entonces, está rompiendo energía. Y es natural que ocurra eso. Entonces, desde el momento de la condición, o sea, en este caso, desde el momento que yo decido aperturar la válvula para que ingrese un agente de control, que es el vapor, hasta que finalmente el proceso entra en un balance, va a haber un tiempo. ¿Por qué? Porque si el intercambiador de calor es tan grande y el flujo de vapor, en este caso del ejemplo anterior, es también incremental, para poder homogeneizar toda la masa que se encuentra dentro del intercambiador, va a tomar su tiempo. No es instantáneo, o sea, no existe proceso instantáneo. Hay un tiempo de retardo que tenemos que tener presente y sobre esa base justamente se hace la estrategia de control. Entonces, este retardo siempre es inherente a los procesos. Siempre es inherente desde el momento que el sensor toma la información hasta que vaya al controlador. Es el momento donde viaja a través del sistema de comunicación la señal. O sea, en otras palabras, tienes 3 momentos que el tiempo se va sumando. Uno en el proceso, porque almacena energía o rompe energía. 2, en el momento del tratamiento propiamente de la señal física, la señal eléctrica, que es propio del sensor. Y tercero es la comunicación. Entonces, si tienes 3 problemas para poder reducir el tiempo, porque cuanto más tiempo se va ampliando en un sistema de control, el producto va perdiendo la calidad. Entonces, la idea es reducir, ¿cierto? Sin embargo, esto también es justamente uno de los retos de cómo utilizar la estrategia de control con esos 3 componentes, el P, el I y el D. ¿De acuerdo? Por ahora queda claro que todo proceso tiene retardos.
Entonces, estos retardos tienen que ver con esta figura. Lo ideal es que a un cambio del agente de cambio, esto debiera salir, ¿no? Esta naturaleza. Voy a ponerla como un ejemplo. Lo ideal es que esto sea así, ¿no? Pero no, pues la vida no es así. Lamentablemente, por el tiempo de la resistencia al cambio o la energía almacenada, hay un retardo. Por el tiempo en que va a hacer la transformación de señal física a eléctrica, hay un tiempo. Ya tengo dos tiempos, T1, T2. Y el tema de la comunicación hay T3. Entonces, este TD es la suma, ¿no? De T1 más T2 más T3. Por eso que la señal tiene un retardo. Tiene este retardo. Por lo tanto, cuando ustedes van a hacer el ensayo y lo van a anotar en su proceso, cuando ustedes encienden toda la lámpara, su proceso va a ir calentando o incrementando la temperatura a medida que va pasando el tiempo. ¿De acuerdo? Si yo en un tiempo, no sé, pues de 10 minutos, llevé a que las lámparas se enciendan al 100%, esto significa que el proceso llegó al 100%. Tu planta resiste hasta esa temperatura porque te está limitándote el actuador, en este caso, las lámparas. Si tú pusieras más lámparas, bueno, la caja que has implementado va a seguir incrementándose a temperatura, pero la idea es saber hasta cuánta temperatura se puede llegar a controlar dentro de este depósito. En ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es determinar un punto. Y este punto es así, es una tangente. Esa tangente, que es la parte mucho más lineal, representa el 63.2%. Ese punto se le llama constante de tiempo. Pero ¿por qué le estoy comentando todo esto? Esta señal que estoy acá marcando, esto es un PV. ¿Y qué significa un PV? Significa la variable que está saliendo del proceso. ¿Producto a qué? Producto a lo siguiente. Si esto es el proceso, o es la que ustedes van a implementar, tiene una señal de entrada y una señal de salida. La salida, me queda claro, que es el PV. ¿La entrada qué será? ¿El set point? La respuesta es no. Es la variable manipulada, es el out. Entonces, cuando yo le hago un escalón, ¿cierto? Lo que yo voy a tener es una señal PV. Eso es lo que ustedes van a buscar en su proceso ahora, mañana o pasado o este fin de semana. A una variación de out, ¿qué resulta el PV? Y cuando ustedes han almacenado esta información, lo pueden almacenar a través de la hoja de cálculo. Entonces, esa información lo van a graficar. Y cuando grafica, van a ubicar el porcentaje del 100%, es el valor máximo de la planta, y el 63.2% es el punto muy importante que se llama constante de tiempo. Fíjate de esa figura que hemos encontrado, dos variables muy importantes. El tiempo de retardo, que es el TD, y la constante de tiempo. Y una sola variable más, que es la ganancia del proceso, que viene a ser el PV entre el out. Con estas tres variables yo ya encontré el modelo matemático de un sistema, o perdón, de un proceso. Fíjate lo que estoy diciendo. Con esas tres variables, tiempo de retardo, constante de tiempo y ganancia del proceso,
ya encontré el modelo matemático de ese proceso. Y con esas tres variables, yo ya encontré el P, el I y el D. Entonces, todas las matemáticas que nos enseñaron en control 1 y control 2 se resume simplemente en esta estrategia de control. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profesor, una consulta. A ese TD, ese tiempo, también se le conoce como tiempo muerto, ¿cierto? También le puedes conocer como tiempo muerto, pero mejor ponerle el tiempo de retardo, el TD. ¿De acuerdo? Bien. Vamos Profe, ahora. una pregunta. Ese modelo, profe, solamente sirve Tranquilo, para todo tipo. Ya, ok. tranquilo, tranquilo. Vamos a llegar paso a paso. Lo que yo les he dicho en un momento es que con estas tres variables vamos a encontrar el modelo matemático. Con calma. Si quieres también a tu respuesta, te voy a decir lo siguiente. Cuando ustedes han comenzado a hacer modelos matemáticos, lo que se dijo en control 1 es que existen sistemas de primer orden y orden superior, ¿cierto? Bonilla o Bona Garrido Luis, ¿dónde se encuentra? Ok. Aquí estoy, profesor. Es que tengo la cámara al Bien, revés ¿qué porque se está diferencia descargando. entre uno de primer orden y orden superior? ¿Cómo tú notas que es orden superior? O sea, la parte de órdenes cuando tiene primera derivada, segunda derivada. ¿Cómo no te entiendo? A ver. O sea, cuando se habla de órdenes de que si en el modelo matemático tiene primera derivada y segunda derivada, o tercera, cuarta, sí. Ya, más o menos, más o menos. A ver, ¿alguien le puede ayudar? ¿Cómo será? Sencillo, ¿no? Una función de transferencia, ¿cómo es? Es masa, no es t. ¿Cuál es orden superior y cuál es primer orden? Luis. En primer orden sería s más 1 y orden superior sería el de s al cuadrado más 2s más 1. Claro, cuando haces derivadas, esto lo que hace es pasas Laplace, finalmente. ¿Cierto? Entonces, eso te determina, esto es igual a menos 1, te determina los polos y los ceros. Entonces, esta función es orden, llamémoslo orden superior, y su comportamiento en esta variable que principalmente enmarca a la salida de un proceso, ambos se van a diferenciar. Pero eso lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Por ahora, lo que queda claro es que la señal depende principalmente del modelo matemático. Y el modelo matemático depende únicamente del proceso, cómo está instalado. Ahora, si uno quiere comenzar a modelar un proceso, pues lo puede hacer, pero la otra estrategia que lo vamos a ir a enseñar es algo mucho más práctico y efectivo. ¿De acuerdo? No quiere decir que esto es una experiencia que tampoco no ha sido demostrado matemáticamente. O sea, para poder llegar al 63.2%, que es el punto más lineal del proceso, se ha tenido que ensayar prueba y error hasta que llegó a ese valor de porcentaje donde se determina la constante de tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar porque si no nos vamos a detener mayor tiempo sabiendo que hay diapositiva para ese punto que ustedes quieren preguntar más. Bueno, se acabó hasta ahí. Entonces, dos conceptos acá, cambios de carga y retardo del proceso. Veamos ahora sistemas de control. Cuando hablamos sistemas de control, hasta ahorita hemos visto todo proceso, ¿no? Proceso, proceso, proceso. Ahora vamos a hablar ya un poco más amplio
donde el proceso es parte del sistema de control, porque el sistema ya cumple un objetivo determinado, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho de las clases iniciales cuando hemos definido sistema y control. Cuando hablado de sistemas de control, habíamos dicho que hay dos, un poco recordando y hacerlo mucho más rápido, ¿no? Sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado. Lazo abierto, la entrada no tiene comunicación con la salida, son totalmente independientes. Sin embargo, en un sistema de lazo cerrado, ambos dependen, por eso se busca el balance, el balance. ¿Cómo lo vemos un sistema de control de lazo abierto? Controlador, proceso, y este cambio de carga puede ser una perturbación. Entonces, si no tiene esta relación set point con variable del proceso, posiblemente genere un error. Aunque ahora la inteligencia artificial ya está mejorándose, ¿no? Posiblemente se va a dar más adelante, pero lo que sí conocemos nosotros es que un sistema de control de lazo abierto, pues todavía tiene inexactitud con respecto al balance que se busca dentro del proceso. ¿Es más económico? Sí, porque no hay ninguna comunicación, no hay ningún actuador que pueda corregir. Sin embargo, con el sistemas expertos o inteligencia artificial, lo que se busca son procesos predecibles. Pero lo que yo sí sé es que todo proceso es dinámico, no es predecible, es dinámico. Dependerá de cuánta información le van a alimentar a la inteligencia artificial para poder llevar a un equilibrio, a un balance. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre con un sistema de control de lazo cerrado? La cosa va cambiando, ¿no? Tú tienes el proceso, tú tienes la perturbación que puede ocurrir. Esta perturbación tú lo vas a medir a través del sensor, tú lo vas a transmitir. Esa transmisión o ese balance lo vas a tener que medir con respecto a la variable deseada. Si ambos son iguales, pues el error es igual a cero. El controlador no hace ninguna acción, pero si ambos son distintos, él va a tener un agente de control. Incremento, disminuye vapor, como en el caso del ejemplo hace 2 diapositivas que vimos. Esta salida se conoce como la variable manipulada o la salida out, que en realidad va a ser un actuador. El actuador lo que va a hacer simplemente es, le va a dar una acción mayor, o sea, amplitud, para poder que el agente de control vaya directamente al proceso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un sistema de control de lazo cerrado? Cualquier variación de P, en este caso P viene a ser la perturbación, va a poder ser medido. Y si puede ser medido, va a ser comparado. Y si puede ser comparado, puede ser corregido. ¿A través de qué? Del cambio de carga. Pero para ello, ¿qué necesito? Saber sintonizar muy bien este controlador. Porque si yo no puedo sintonizar este controlador, mejor lo dejo pues como un sistema de lazo abierto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo que vamos a ir viendo. Acá ya hay algunas variables, sistema, variable controlada, variable manipulada, la perturbación. Ya hemos hablado que es perturbación interna y externa, eso lo tiene muy claro. El sistema de control de lazo abierto, el sistema de control con realimentación lo tienen también claro. Lo que sí vamos a hacer siempre en un sistema de control es un ciclo. Por eso hablábamos que dentro de un proceso habíamos clasificado dos: procesos continuos y procesos discontinuos. Si nosotros queremos utilizar un controlador de esta naturaleza, es para un proceso continuo. Si es discontinuo, no te esfuerces, no necesitas tener modelo matemático. Simplemente necesitas que la señal 1 y 0 sea leída y la variable, posiblemente en este caso, la variable de acción, también va a ser un 1 o un 0. O abre o cierra. Arranca un motor o apaga un motor.
o después de un tiempo vuelve a arrancar o cambia el sentido de giro. Entonces, para este caso que estoy hablando es para un proceso discontinuo, pero para un proceso continuo yo sí necesito conocer el proceso, el modelo matemático de este proceso. ¿Cómo voy a sintonizar este PID? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar nosotros ahora. ¿Por qué? Porque consiste en medir la variable de salida, consiste en decidir, en buscarle el balance en el proceso, y si hay un desbalance necesitas actuar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que conlleva un sistema de control de lazo cerrado. Y acá también hay algunos, llamémosle ventajas que te dan, ¿no? Aumenta la exactitud, reduce la sensibilidad de la salida, o sea, cuando habla de sensibilidad te está hablándote rápidamente lo que va a hacer que el balance se mantenga en todo momento. Los efectos de la no linealidad o distorsión, si existe, por ejemplo, una perturbación, lo puedes eliminar. Aumenta el intervalo de frecuencia, sí, porque es continuamente, ¿no? Es cerrado. Lo que sí genera un gran problema es que tiene una tendencia a la oscilación o la inestabilidad. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando hemos calculado mal el modelo matemático o cuando hemos hecho mal la sintonización. Si uno o el otro existe, no has hecho nada. O sea, mejor quédate controlando 1 y 0, que también es otra estrategia. Entonces, para este caso sí hay que tener mucho cuidado y los conceptos bien claros. ¿Qué hace un P? ¿Qué hace un I? ¿Qué hace un D? Conceptos claros, ¿no? Dependiendo de esos conceptos claros, tú vas a variar esas 3 variables, una de ellas, no las 3. Si varías las 3, estás haciendo prueba y error, prueba y error. Y eso no es la idea. La idea es que el concepto claro de control lo tengas. ¿Qué hace el I? ¿Qué hace el D? ¿Y qué hace el P? Si eso lo tienes claro, tranquilamente tú puedes cambiar cada una de estas variables. Para este caso de ejemplo, ya no estamos hablando de un control de intercambio de calor, sino es principalmente el volumen, ¿cierto? Volumen de agua. ¿Qué tienes como parte del actuador? Lo tienes una válvula. Posiblemente esto va a dar cuánto es el incremento de caudal que necesitas. Tienes un tanque, tienes un depósito, entonces lo que estás controlando principalmente es nivel. Tienes un sensor de presión. Nosotros habíamos dicho que la altura es proporcionalmente a la presión. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes un manómetro, está transmitiendo una señal, te está diciendo ahí está, no sé, pues en un 80, un 70%. Si el set point te dice que llevas al 90%, te dice, oye, ha bajado el volumen porque has tenido un caudal de salida. Por lo tanto, tú necesitas incrementar el caudal de entrada, de tal manera que mantenga siempre en el 90%. Si te das cuenta, el controlador, a la pregunta que hacía Ford es, oye, el controlador siempre tiene un set point. Siempre tiene. ¿Por qué? Porque tú has definido cuánto quieres controlar el nivel de este depósito. 90%, allá. Controlador, 90%. Cuando hay un caudal mayor de salida y comienza a descender, está en 70, 50, 40, le dirá, oye, yo te dije 90, pero tú me estás teniendo 40. Entonces, ¿qué va a hacer? Allá corregir. Le va a incrementar la apertura de la válvula para que ingrese más caudal, de tal manera que lleve a un balance. ¿Cuál es el balance? 90% de volumen almacenado. ¿De acuerdo? Entonces, en eso conlleva principalmente un sistema de control de lazo cerrado. Ahora, profesor, pero esto es un proceso como para poder calcular su modelo matemático es complejo. La respuesta es sí. A ver, hagan el modelo matemático de este sistema. Será para tesis, pero vamos a nosotros a ver una estrategia de darle la solución. Pero la solución es conceptual finalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué más Profe, tenemos? una pregunta rápida, ¿no? Del Ya. esquema anterior. Al controlador, aquel, le puede llegar otra señal de otro transmisor, o sea, de otra parte del proceso. O sea, pueden entrar dos PB
a ese mismo controlador o necesariamente solo uno? Cuando hemos hablado nosotros, por ejemplo, control MISO, control CISO, control MIMO, entonces va a depender la capacidad, en este caso, del microcontrolador. Si tiene la capacidad de poder tener varias señales y poder procesar rápidamente, lo va a hacer. En este caso, con los PLCs. Los PLCs no es que tienen una sola señal de entrada y una sola señal de salida. Tienen como mínimo 16. Entonces esos 16 va a estar tomando información de distintas variables. Por ejemplo, acá estamos haciendo uso solamente de una sola variable que es nivel, ¿cierto? Entonces lo que queda a nosotros es cómo le implementamos en los PLCs no solamente una actividad que controle nivel. Le puede poner, pues por eso decíamos, vamos a reemplazar a un operador que solamente tiene una variable para que comience a tener más variables de control. Puede tener, bueno, acá en este caso es nivel, pues temperatura, caudal de salida, caudal de entrada, distintas variables que uno puede integrar. Así como tiene 15 entradas, también tiene 15 salidas. Y también tiene módulos no solamente de entradas digitales, también tiene módulos analógicos. Entonces, a medida que tú vas teniendo un PLC industrial, lo primero es el tipo compacto y tienes un PLC modular, tú le vas incrementando más módulos para que vaya controlando más variables. Bien. Entonces, los sistemas de control de las centrales térmicas son PLCs, pero que en realidad vienen a ser computadoras que no solamente están mirando una sola variable, ¿no? Temperatura, están mirando presión, cantidad de gas. Entonces, están mirando todo el proceso completo. Entonces, a eso ya conllevamos un sistema tipo MIMO, ¿no? Profe, a lo que me refería era para controlar ese nivel de aquel tanque, si pudiese entrar otra señal para controlar ese mismo nivel, no solo del sensor de presión, ¿no? O sea, tal vez de temperatura también depende. O sea, podría entrar otra señal PB para controlar ese nivel A del ver, tanque. bajo, ya. Entiendo tu pregunta. Vamos contigo a razonar. Si tú dices, voy a poner un sensor de temperatura, la pregunta es, ¿el sensor de temperatura ayudará, ayudará a controlar nivel? Respóndeme, Harold. No, pero tal vez me imagino que en alguna industria se necesita que también la temperatura esté relacionada con el nivel, ¿no? O sea, a eso me refería, es una pregunta Por eso hipotética. te decía, ¿no? Si tú quieres controlar dentro de este proceso, no solamente el nivel, también quieres controlar, por ejemplo, supongamos que este nivel sea un pH, ¿de acuerdo? Entonces tendría que tener un sensor de pH, ¿cierto? Y este sensor de pH lo tengo que integrar al controlador. Pero si este controlador está controlando ya la entrada de esta válvula, que puede ser ácido o base, entonces también le podría controlar otra válvula para que pueda ingresar, ¿de acuerdo? Otro caudal para que pueda, de algún otro modo, no solamente depender del volumen, también del pH que tienes dentro de este proceso. A tu pregunta, si acá le puedo agregar más instrumentación e integrar al controlador, la respuesta es sí. Pero cuando tú me dices, yo puedo controlar el nivel con otros sensores de manera indirecta, la respuesta es no. Si no, tendríamos que haber creado puros sensores de temperatura para darle solución a todos los procesos. Y así no. Cada sensor tiene una acción determinada de supervisión. ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta cortita. ¿El número de PB que ingresa el controlador es igual al número de actuadores que sale del controlador o no necesariamente? No necesariamente. Por eso hemos definido, ¿no? Desde la teoría de control uno, que es un tipo CISO. Simple entrada, simple salida, ¿cierto? Que es un CISO o SIMO. Simple entrada, múltiple salida. O al revés, que es un MISO. Ah, tiene dos entradas y tiene una sola salida. Entonces va a depender cuál es la estrategia
y cuáles son los elementos que tú vas a utilizar dentro del controlador para poder hacer la estrategia de control de manera completa el proceso. Acá estamos viendo una sola variable. ¿Qué es la variable? Un tipo SISO. Simple entrada, simple salida. ¿De acuerdo? Los procesos normalmente son pues MIMO, ¿no? Múltiple entrada, múltiple salida. ¿De acuerdo? Ok, ¿Continuamos? Muy bien. Lo mismo, tienen acá el diagrama de bloques para poder controlar el nivel. Entonces, se mantiene el controlador de nivel, la válvula, que viene a ser el actuador, tienes el tanque, que es el proceso, el sensor y el transmisor. Con eso, le damos el concepto primero de proceso y luego sistema de control. Ahora viene dinámica de los procesos. Y acá sí viene cómo se calcula el modelo matemático. ¿De acuerdo? Y acá hay que prestarle mucha atención. Cuando hablamos dinámica de los procesos, lo que tengo que ver es el proceso y las dos variables que están relacionadas principalmente. ¿Y cuáles son esas? El out, que es la salida del controlador, y el PV es el efecto sobre la salida del controlador. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una condición de reposo de out, le corresponde una condición de reposo de PV. Si yo hago una variación tipo escalón del out, le corresponde una variación del PV. ¿Queda claro? Causa, efecto. Causa, efecto. Hago un cambio del out y hace una variación de PV, que es natural. ¿Cómo lo van a ver ustedes en su proceso? Allá. Le voy a poner una condición 0 voltios en mi planta. ¿Cuál será el nivel? Veamos que, asumamos que este proceso es temperatura, ¿de acuerdo? Esta condición, vamos a marcar, condición 1, auto 1. Para ustedes, ¿cuánto será? 0 voltios, porque no has energizado nada, ¿cierto? Ahora, ¿le puedes energizar con 10? Ah, ya, pues 10 voltios. Pero asumiendo que lo voy a poner 0 voltios. Si es 0 voltios, le da una condición de PV1. ¿Cuánto será? A ver, Michelle, ¿cuánto será? Si le pongo 0 voltios al out 1, ¿cuánto será el PV1, Michelle? 0 voltios también. ¿0 voltios? ¿Cómo es eso? A ver, repite el profesor. O sea, usted me está diciendo que si el out 1 le está dando 0 voltios, al PV, ¿cuánto sería el PV? ¿O no? Michelle, ¿qué es? ¿Cuál es tu pedido? Batería. No te veo ni siquiera en la clase. No, no, estoy con mi celular, estoy con cámara. A ver, mira, si al actuador le pongo 0 voltios a la salida, ¿cuánto debe ser el PV? PV debería de ser cero, ingeniero. ¿Cero? Claro. ¿Por qué? A ver, Si no hubiera perturbación, en ese caso sí sería diferente. a ver, Harold, ¿cuánto será? Estamos hablando de la temperatura de tu proceso que vas a implementar. Sería la temperatura ambiente, ¿no? Excelente. Si no hay, si las lámparas están apagadas, tu proceso está a temperatura del ambiente, ¿cierto? 22 grados será. Ahora, le voy a enchufar mi planta, ¿ya? Se va a ir, voy a hacer este escalón. 220 voltios tienes como fuente, ¿cierto? Se encenderán las lámparas. Esto va a tener que subir, ¿cierto? ¿Hasta cuánto llegó? No sé, pues si lo has puesto de 500 vatios, llegará a 50 grados centígrados. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que hacer dentro del proceso es, oye,
¿Cuál es el out? Si quiero de 0 a 220 voltios. Quiero encontrar los extremos, de 0 al máximo. ¿Para qué? Para definir mi actuador hasta cuánta temperatura me puede garantizar en el proceso. Yo podría decir, oye, usa una sola lámpara de 50 vatios y quiero llegar a 500 grados centígrados. Pues, absurdo, porque tus 50 vatios no va a llegar ni siquiera a 40 grados centígrados. Lo primero que tienes que pensar es, mi planta, ¿hasta cuántos grados centígrados soporta en función al actuador? Como curiosidad deberíamos ya haber hecho eso, ¿no? Una vez que tienes ya claro esta parte, yo le podría decir, bueno, como quiero que sea algo bien interesante, le voy a poner 10 voltios. En el laboratorio tienen una fuente variable de 10 y le puedo llevar a 220. Entonces, ¿qué he hecho? Allá, pero a 10 no creo que le corresponde 22 porque se habrá encendido la lámpara pues como una vela, pero habrá llegado no a 22, sino a 23 grados. Ya tienes el PB1 que corresponde a 23 grados y tienes el out 1 a 10 voltios. ¿A cuánto quieres llegar? Este es el out 2 a 220. ¿Cuánto es el máximo? Allá esto es lo que tú tienes que averiguar. ¿Cuánto está llegando? ¿A esto cómo le llama? PB2. ¿Sí? Eso mañana, reúnanse como, pero ya vayan viendo que esta parte lo deben que tener ya controlado, o sea, ya de manera concreta esta parte. Veamos, el siguiente. Voy a terminar solamente con estos tres conceptos y luego vamos a ir a hacer este modelo matemático. De acuerdo, a primer orden superior, y se acaba. Con eso ya ustedes van a encontrar el modelo matemático de su proceso. Profe, Sí, ¿cómo llegaremos al PB2? ¿De forma experimental o algún cálculo teórico? O sea, ¿cuál es la forma más sensata, ¿no?, de hacer eso? a ver, ¿yo qué haría? ¿Qué te limita el PB2, Harold? ¿Qué te limita? Tal vez la capacidad de la lámpara La o de la capacidad de la bombilla. lámpara, ¿correcto? Si tú quieres llegar al PB2 a 100 grados centígrados, entonces ponle la lámpara de 500 vatios. Y que también tu estructura de tu cajita se soporta, porque si no va a estar ya comenzando a salir humo. Entonces, eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? Lo único que yo les he pedido es que el proceso me controle hasta 60 grados centígrados. Si quieren ir más, no tengo problema. Vaya. ¿De acuerdo? Entonces, el número de lámparas te va a determinar a qué temperatura va a ir el proceso. ¿Respondió tu pregunta, Harold? Sí, sí, profesor. Ya. Entonces, con esas dos variables del PB y el out, vamos a encontrar estas tres variables. Constante de tiempo, que ya lo habíamos hablado en la diapositiva anterior, ganancia del proceso y el tiempo muerto o el tiempo de retardo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la constante de tiempo? Representa un retraso o un atraso dinámico. Luego vamos a definir en qué puntos vamos a poner. La ganancia del proceso, el cambio de la variable del proceso con respecto al cambio de la salida del controlador, o sea, la relación que existe PB entre out. Y el tiempo muerto, bueno, es el cambio, ese intervalo de tiempo que se produce desde el cambio del controlador hasta que la variable del proceso comienza a cambiar, ¿cierto? Es la resistencia, ¿no? De cada proceso. No es instantáneo, no hay nada instantáneo. Bien, señores, ahí los voy a dejar. No se pierdan de acá hasta las 3 clases. Y el jueves termino con dinámica y PID para que ustedes avancen ya con la planta. ¿De acuerdo? Porque de acá es bien sencillito, es matemáticas muy, muy sencillas. Lo que sí van a tener bastante tiempo para que puedan hacer su ensayo en el laboratorio. De ahí vamos a elegir ya los días para que puedan ustedes traer la planta y ahí verificar que lo que hemos hablado en la teoría
cumple en la práctica, ¿de acuerdo? Muy bien, señores. Nos vemos el día jueves. También es virtual, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Bueno. también es Sí, claro. Muy bien, ok. Muchísimas gracias. Los dejo. Hasta luego. Lo